Hola, mi nombre es Juan Carlos Triana Castro, estudiante de la especialización en innovación pedagógica de la Universidad del Rosario. Con este video les voy a hablar sobre una aproximación al concepto y al alcance de la pedagogía, a partir de tres materiales que nos dieron en la asignatura Innovar para Transformar 1 Pedagogía. No cabe duda que hoy día nos encontramos con demasiada información al alcance de la mano, entendiendo este pronombre indefinido demasiado en su amplio significado. Tanto así que debemos desintoxicarnos, especialmente de la red, como lo expone la doctora Pida en su conferencia, Retos docentes ante la innovación pedagógica. El ser humano pasa aproximadamente 8 horas al día en la red y muchos de ellos les atribuyen más sentidos a sus aprendizajes fuera de la escuela. En esta actualidad, donde muchos son migrantes y otros nativos digitales, nos encontramos con artefactos tecnológicos, culturales y con ellos a los estudiantes que los utilizan, creándoles así una identidad, una forma de ver el mundo, posibilitándoles las maneras en cómo se acercan al conocimiento y creándoles primordialidades de la vida. De esta manera, los docentes nos encontramos con un especial reto: educar para la vida, la inclusión y la diversidad, la ciudadanía digital, el pensamiento complejo, las nuevas aliteraciones. Esta pandemia nos enseñó a tener una práctica innovadora en nuestro quehacer docente. Nos sacó de nuestra zona de confort y nos dio una cátedra magistral de humildad. Esa humildad en la que debemos reconocer que no nos la sabemos todas, que limitamos en el conocimiento, en que puede haber estudiantes que nos superen en habilidades tecnológicas y depende de uno mismo estar o no estar a la vanguardia pedagógica. Nos dice la UNESCO que la innovación es un proceso de destrucción creadora, en condiciones de incertidumbre, en la cual requiere cambiar mentalidades y prácticas socioculturales y así poder responder a las demandas sensibles de la sociedad. Aunque curiosa esta definición, la cual se encierra en una interesante oxímoron, nos deja claro que para el proceso creativo lo más importante es el cambio de mentalidad. Por ahí es donde se empieza. Si hablamos específicamente de innovación educativa, no podemos dejar de lado otros factores que interfieren positivamente en este proceso educativo, como lo son la introducción de materiales de trabajo más actualizados, métodos, contenidos, entornos de aprendizaje. Pero lo más importante aún, lo que ya mencioné anteriormente, se debe contar con voluntad y actitud positiva del profesorado, acompañada de una formación flexible y adecuada por parte de la institución correspondiente. Esos dos insumos harán combustión en el motor que genera el cambio de mentalidad. No podemos quedarnos con la vieja y conocida frase de nuestro albur popular docente: la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI. En la historia de la humanidad han habido grandes autores referentes mundiales de la pedagogía y sus orientaciones han sido supremamente divergentes, pero a pesar de esto, todas convergen en un solo fin: un homenaje a ese humanismo sin el cual una educación se reduce a un simple adiestramiento. Sin lugar a dudas, algunos fines educativos varían de una generación a la otra, pero persiste una cierta constancia, un objetivo, un fin en la educación: evolución y desarrollo del ser humano dentro de la sociedad. Cada generación juzga la educación de la época precedente. Hoy por hoy podemos decir que la educación no solo es un conjunto de técnicas, afirmación que no habría caído muy bien en épocas de la Revolución Industrial, en donde prevaleció precisamente la Escuela Politécnica de Artes y Oficios. Cabe aclarar que no estoy negando que en esa época no hayan existido pedagogos preocupados por una educación más integral, una educación enfocada a los valores, una educación para su desarrollo humano. La preocupación de una educación integral ha existido desde siempre. Nos podemos remontar a la Grecia antigua, en donde la idea de la enseñanza de la ética sonaba descabellada. Recordemos que prevalecían prácticamente dos corrientes que se resumían en la enseñanza de las artes del trivium, gramática, retórica y dialéctica, y las enseñanzas de las ciencias del quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Prácticamente estaba dividida la sociedad en estas dos corrientes de enseñanzas para los políticos, abogados y oradores, y otras enseñanzas para los ingenieros técnicos competentes. Pero como según se argumentaba en esa misma época, ¿de qué sirve un ingeniero sin alma o un político sin escrúpulos? Podemos ver entonces que desde la antigüedad ha prevalecido siempre una preocupación por una educación integral.
Prácticamente estas diferentes perspectivas de modelos pedagógicos lo analiza Julián de Zuviría en el primer capítulo de su libro Los modelos pedagógicos, en donde realiza la diferenciación de 3 escuelas actualmente. Escuela tradicional, la cual prepara empleados cumplidores, obedientes y rutinarios. La escuela activa, la cual prepara para socializar y desarrollarse como personas. Constructivismo pedagógico, el cual implica una defensa del individuo, de la flexibilización y de la relativización propia del posmodernismo. Por eso una propuesta pedagógica deberá definir propósitos para la dimensión cognitiva y para las dimensiones afectivas y motoras, prevaleciendo el triángulo pedagógico para el niño: pensar, amar y actuar. Actualmente el papel de la escuela no es el aprendizaje, sino el desarrollo de las diversas dimensiones humanas. Pasamos de una educación magistocentrista a una pailocentrista. Por eso debemos como docentes incorporar, y en eso estoy de acuerdo con la doctora Frida, aprendizajes informales para la vida. El uso de la gamificación y juegos y lúdicas que hacen que la educación sea multifacética. Predominio de lo visual y lo narrativo. Uso de la transmedia, uso creativo y seguro de las TIC en las redes y los medios digitales. Es muy conveniente que tengamos como profesores un perfil prosumidor, un perfil multifacético, con múltiples identidades en donde el factor humano es el centro de la innovación. Nuestra práctica docente nos exige a estar más preparados para los retos que hay hoy en día y para los que vendrán más adelante. La docencia es una profesión que está en constante evolución. Muchas gracias.